a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo y proclamar, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo y proclamar, Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo y proclamar, Rey, a Cristo y proclamar, Rey. Mis amados, de nuevo, el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López, les saluda, siervo de ustedes, con gran amor y con el deseo profundo de que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón y haga el efecto. Siempre hará efecto, dice la palabra, porque el Señor ha enviado su palabra y dice que cumplirá todo aquello para lo cual la envió. Seguimos con nuestro tema dentro del mismo contexto, en la misma historia y en la misma época. Partimos de antes del cautiverio del pueblo de Judá. El pueblo de Israel sabemos que se dividió después de la muerte de Salomón en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Fueron cautivos el reino del norte en el año 720 antes de Jesucristo y el reino de Judá en el año 606 antes de Jesucristo. ¿Por qué fueron cautivos? Por la desobediencia, porque se olvidaron del Señor, porque hicieron lo malo. El profeta clamó y Dios le dijo que iban a ser castigados, iban a ser sometidos a una prueba dura, a un castigo y a una disciplina. Exactamente lo que ocurre en todos los tiempos de la humanidad. ¿Qué nos está ocurriendo hoy en día? Eso mismo. Hoy vamos a mirar desde el libro del profeta Ageo. Vamos a estudiar el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Ageo, y un mensaje que he titulado Que Dios sea lo primero y lo máximo en tu vida. Esto sale de toda la palabra y de todos los mandamientos de Dios, cuando en Deuteronomio 6:4 y 5 dice: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón.
Y el Señor Jesucristo toma esta palabra de Deuteronomio 6, 4 y 5, cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y dice, oye Israel, y cita esta palabra, y después le cita, y el segundo es semejante a ese, y le cita otra palabra también existente ya en el libro de Levítico 19, 18, no te vengarás a ti mismo, le dice el Señor a su pueblo Israel, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera, mis amados, que debemos poner a Dios en primer lugar. El más grande error que ha cometido el ser humano siempre es haberse colocado por delante de Dios, separados de Dios. Entonces recordemos que había una situación nacional. El pueblo fue en cautiverio y fueron de regreso a la tierra de Judá por el decreto de Ciro. Y el decreto de Ciro, quiero leérselo en el libro de Esdras, en el capítulo 1, desde el versículo 2, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esto lo repite en el capítulo 6, donde hay oposición de sus enemigos, los samaritanos, y buscan el libro de las memorias de los reyes y hace la misma cita. En el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese reedificada la casa. Y entonces la orden de liberación dada por el rey Ciro fue en el año 538 antes de Jesucristo, y observe que les dio libertad y les dijo, regresen, pero ustedes van a regresar a edificar la casa de Jehová. El propósito esencial, el propósito fundamental, ¿cuál era? Era empezar su vida en sus propias tierras con una vida de adoración, y para adoración debían ir al templo, debían reconstruir lo que Nabucodonosor lo había dejado por tierra en el año 578, capturados en el 606. Entonces, cuando regresan, recordemos en los salmos de regreso que hemos venido estudiando, y ya no vamos a seguir con los salmos de regreso, que son 15, vimos unos 5 salmos, pero miremos que el anhelo de ellos cuando estaban en cautiverio era estar en sus tierras y estar en alabanza al Señor. En el Salmo 120 dice, a Jehová clamé estando en mi angustia y Él me respondió. En el 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Adoración, actitud de adoración. En el 122 dice, yo me alegraré con los que me decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el versículo 4 dice, para alabar el nombre de Jehová. En el 123 nos dice, alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos, alabanza. En el 126 nos dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y si miramos todos los salmos del regreso, nos hablan de una permanente alabanza a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió, mis amados, es que el pueblo empezó verdaderamente a edificar el templo de Dios, pero rapidito estaban haciendo otras cosas, se olvidaron de Dios y empezaron a edificar lo suyo. Entonces vamos a ver, he dividido este tema en 4 puntos. En el primer punto vamos a mirar que hay un reproche de Dios, hay una calamidad en el pueblo a causa del pecado, es una invitación a los correctivos, hay unos castigos de Dios y el pueblo oye esa reprensión y hace los correctivos e inicia la reconstrucción del templo. Entonces vemos que dice en Ageo capítulo 1, dice así, el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová,
de los ejércitos diciendo, este pueblo, empecemos por esta declaración, este pueblo, cuando el Señor siempre se refería a su pueblo como mi pueblo, pero estaba Dios tan decepcionado, tan desencantado, que les dice este pueblo, y este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta declaración es reiterativa, lo dice, meditad en vuestros caminos en el versículo 5, lo dice en el versículo 6, en el versículo 15 nos dice, meditad en vuestro corazón, en el versículo del capítulo 2, en el versículo 18 del capítulo 2 dice, meditad pues en vuestro corazón, y lo vuelve a repetir en el mismo versículo 18. Es la invitación de nuestro Dios para ellos allá y para nosotros acá. Meditad en vuestro corazón lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, a qué has dedicado tu vida, a almacenar, a la autosatisfacción, a darle gusto a la carne, a la mentira. Estamos como en aquella época en un colapso moral, donde el hombre se ha olvidado de Dios y se ha dedicado a construir su propio mundo, no importando la situación del otro, cuando Dios nos invita siempre a la solidaridad. Entonces ellos habían dicho, el pueblo dijo, no es el tiempo de edificar la casa para el Señor, pero el Señor les manda y les hace el interrogante. Entonces el tiempo es bueno para que ustedes habiten en sus casas bien lujosas, bien arregladas, bien bonitas, bien maravillosas, bien cómodas y bien confortables. Pues entonces ahí está el reproche de nuestro Dios para ellos y para nosotros. Estamos edificando un mundo y una vida material sin medida. Todo lo que nos entra, trabajamos, luchamos, ganamos honestamente o a veces no tan honestamente, pero lo que queremos es dar gusto y amplitud y confort a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro cuerpo, y el deleite personal, el deleite material y el deleite de todo orden, pero es un deleite por fuera de los parámetros de Dios. Por eso entonces viene la calamidad. Y Dios les explica ahí la razón de los sufrimientos, versículo 6. Les dice, mediten ustedes en sus caminos y analicen. Ustedes se dedicaron a esto, pero su vida está llena de insatisfacción. Versículo 6, sembrás mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. De nuevo les dice, meditad sobre vuestros caminos. Reflexionemos, mis amados, ¿por qué el ser humano está lleno de insatisfacción? Está haciendo calor y maldice. ¡Qué calor tan aterrador, tan insoportable! Está haciendo frío, ¡qué frío tan inaguantable! El blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco, el crespo quiere ser lacio, el lacio quiere ser crespo. Y hay un mundo lleno de insatisfacciones y no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado por mirar aquello que no tenemos. Por eso Dios nos da a nosotros para que nos concentremos primero en Él, y cuando lo tenemos a Él y lo ponemos en el lugar que corresponde y que Él desea estar, en lo primero, entonces encontraremos satisfacción en todo lo que nosotros vivamos. El Señor les pide allí unos correctivos y les dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Darle toda la gloria, todo el honor a nuestro Dios, y veremos cómo el Señor nos bendecirá. Mis amados, el que no haya experimentado a esto, yo lo invito, póngalo
aprueba y sencillamente empiece a pedirle a Dios para poner todas las cosas en su debido orden. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas tampoco produce un buen resultado, porque como vimos analizando los salmos del regreso, propiamente el Salmo 127, si el Señor no edifica tu vida, en vano estás trabajando, porque si pones una vida llena de moral, rectitud, ética y de integridad, pues eso, hecho en tus fuerzas, te va a volver un vanidoso, un arrogante, y humillarás al que no viva conforme a tu molde o a tu parámetro. Puedes copiar parámetros de ética y de moral de la religión y de cualquier código moral, pero si lo haces en tus fuerzas no produce los resultados que produce cuando tú te postras delante de Dios, clamas a Él y le dices: Señor, ven y edifícame, porque quiero ser como tú, manso y humilde de corazón. Entonces ellos les invita a que hagan los correctivos, porque les repite de nuevo: ustedes están en situaciones difíciles, buscáis mucho y halláis poco. Encerrar, versículo 9, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. El pueblo cosechaba, sembraba, cosechaba y guardaba en sus graneros, pero él ahí mismo les dice: como ustedes se olvidaron de mí, cuando logren cosechar algo, lo disiparé con un ventarrón y soplaré y no tendrán nada. Ahí vienen los castigos de Dios. En el versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta casa y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. Observa, mira y haz sencillamente una comparación con el Salmo 1, que nos dice que el que se deleita en Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque hay una dependencia plena con nuestro Dios, porque tenemos la vida de alabanza soñada, como la soñaba el pueblo de Judá cuando estaban cautivos en Babilonia. Allí anhelaban estar en la casa de Dios para adorarle. En el Salmo 122, salmo que nos habla de Israel, de que debemos orar y pedir por la paz de Jerusalén, dice: allá están las sillas del juicio. Y dice: a la casa de Jehová iremos. ¿Y a qué iremos? A alabarte, a alabarle. Mis amados, vamos a salir de esta pandemia. Empecemos por poner como hábito la vida espiritual. También la podemos habituar como una práctica permanente en una vida de oración, en una vida de adoración, en una vida de alabanza y de clamor a nuestro Dios. Porque ¿qué trajo el mundo a esta situación? Que el mundo se olvidó de Dios. Así como se lo digo al profeta Habacuc: les levantaré los caldeos para castigarlos. Así nos ha dicho: levantaré una plaga para darles la encerrona, para que a ver si así encerrados abren la Biblia, la leen, oyen mensajes. Hay quien está dando los mensajes, unos están dando mensajes y mensajes, unos mentirosos, unos verdaderos, pero mensajes que no tienen nada de invitar a la humanidad a que volvamos a nuestro Dios. Mis amados, es la invitación de este siervo. Siempre volvamos nuestro rostro a nuestro Dios y clamemos a Él. Llevemos una vida de integridad. ¿Quién nos da la integridad y la santidad? Pues es don de Dios. Por eso, como nos olvidamos de Él, nos dice: la lluvia se detuvo. ¿Qué se ha detenido? La economía está en un colapso aterrador y asombroso que mueve mi fibra y me sensibiliza, porque tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos gremios. ¿Qué pasa con los músicos, con los artistas? ¿Qué pasa con una cantidad de personas? Se detuvieron los conciertos por 18 meses, ahora se va a permitir un cambio en la cuarentena, una nueva modalidad, pero la economía sigue detenida. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, nos invitó
a que viniéramos en arrepentimiento y la gente no ha querido oír. Por eso nos está diciendo: se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Mis amados, esto no es porque sí, esto tiene una razón. El dueño del cielo y de la tierra, el Redentor, el Creador, está hablando. Por eso, como no se ha querido escuchar, la sequía vino sobre esta tierra. La producción de alimentos se detuvo, el trigo, el vino, el aceite y sobre toda obra de nuestras manos está detenida. De manera, mis amados, hagamos caso al llamado de Dios. Inmediatamente después de esto, el gobernador de aquella época y el sacerdote Zorobabel y Josué oyeron e instaron al pueblo, y nos dice que vino el profeta Ageos y les habló la palabra del Señor, y la respuesta dice: así dice Jehová. El Señor dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14 dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. El espíritu de todo el pueblo fue despertado. ¿Por quién? Por Dios. Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mira, es Dios el que está poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es el que pone el querer como el hacer, pero para eso Dios tiene sus predicadores, sus maestros y sus anunciadores y sus proclamadores, los que estamos llamando al arrepentimiento a toda la humanidad, a nuestra familia, a la iglesia del Señor, a nuestra ciudad, a nuestra nación y al mundo entero. Y es Dios, después de que toca corazones, despierta el espíritu de muchos. Aquí nos dice que despertó el espíritu de todo el pueblo. Entonces vemos, en primer lugar, hubo una situación nacional, el descuido de la causa de Dios, el descuido del templo de Dios fue la razón de la ruina y del temor. Por eso hubo reproche, hubo calamidad, invitado a los correctivos, hubo castigos y finalmente Dios logró la obediencia. En segundo lugar, vemos que Dios empieza en este segundo punto a darle ánimo al pueblo, dándoles un anuncio. Y les dice, bueno, ellos empezaron a hacer los correctivos y les dice: ¿quién ha quedado de ustedes, de los que hayan estado en la primera casa, que hayan visto la gloria de nuestro Dios? En el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mira que, como lo habíamos dicho en otro momento, habían realmente iniciado la obra, pero habían bajado la calidad. Cuando ellos empezaron a poner los cimientos en la casa de Dios, nos dice la Escritura que ellos llegaron cantando y alabando a nuestro Dios, a poner los cimientos, cantando porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y alababan y cantaban con júbilo, con todos sus ornamentos sagrados, con sus trompetas y con sus instrumentos resonantes. Y nos dice la Escritura en el libro de Esdras, en el capítulo 3, que muchos de los sacerdotes y de los levitas y de las casas paternas, de los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a alta voz, mientras que otros daban voces de alegría. Los que habían visto la gloria de la casa primera se afligieron y se entristecieron. El mismo Dios les está diciendo ahí: ¿quiénes de ustedes vieron la gloria de la casa primera? Y vean lo que ustedes están haciendo, ¿no les parece que es como nada? Entonces les da el ánimo. Viene el profeta y les dice: ahora pues, le dice al gobernador, los profetas eran unos valientes porque le hablaban a las personas que estaban en autoridad y se lo decían con total autoridad y sin temor. Le dice el profeta Ageo,
un hombre desconocido, pero había sido llamado por Dios. Y le dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, todo el pueblo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Uno de los resultados de estas dificultades es que el ánimo se nos va al piso. Y una de las armas más grandes que tiene Satanás para combatir a los hijos de Dios es infundirles desaliento, desánimo, que son producidos por la incertidumbre, por el temor y por la falta de fe. Y le dice a los que estaban en autoridad, la autoridad civil, política y a la autoridad religiosa: anímense. ¿Por qué se van a animar? Porque Jehová está aquí con nosotros. Y les dice: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu los acompañará. No teman, no teman, mis amados, no al temor. No al temor, se lo ruego, por favor, cuando venga el temor. Pero ¿cómo no voy a tener temor si no tengo alimento sobre mi mesa, si no hay nada en las alacenas, si no tengo dinero en mis arcas? No temas, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acuérdate cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No acudas a las acciones indebidas, ilegales, ilícitas, inapropiadas para conseguir sustento. Arrodíllate, póstrate y verás la gloria de Dios. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero recuerda lo que dice la palabra. Busca y lee el capítulo 35 de Isaías, que Dios hace manantiales en el desierto. El lugar seco se convertirá en estanque, en manaderos de agua, y como veíamos, que Él nos saciará en el torrente de sus delicias, porque en el Señor está el manantial de la vida. Entonces los anima y les anuncia el acompañamiento. Yo estoy con ustedes. Anuncia el acompañamiento. El Señor está con nosotros. No al temor, porque el Señor nos acompaña. No temas. Recuerda cuando vimos Isaías 43. También está por todas partes en la palabra de Dios. No temas, el mandamiento más reiterativo. El acompañamiento que Dios nos da en Éxodo capítulo 6. Recordemos cuando Dios estaba llamando a su siervo Moisés y le estaba encomendando una gran misión, una gran tarea. Y bueno, Moisés, vamos pues, manos a la obra. Dice: así dirás a los hijos de Israel. Éxodo 6, versículo 6. Por tanto, así dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Obsérvalo, que tenemos un Dios que no miente. Uno de los nombres de nuestro Dios está en Apocalipsis 19, del versículo 11 y siguientes. Dice: fiel y verdadero. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo: fiel y verdadero. Yo lo saqué de las duras tareas, de las pesadas tareas y del látigo. ¿Qué sabes, mi amado, si después de este encierro y después de que perdiste el empleo, después de que cerraste tu empresa, Dios te dará una mejor forma de conseguir tu sustento, de trabajar sin látigo, sin humillación? Recuerda que el pan de dolores se tiene que acabar, pero ¿cuándo se va a acabar? Cuando le creas a Dios. Tú me dices: yo creo en Dios. Maravilloso es, crees en Dios, pero la pregunta: ¿le crees a Dios? La pregunta: ¿le amas a Dios?
Entonces Dios tiene maravillas para ti, solamente créele a Dios, yo estoy con vosotros. Lo mismo le dice el Dios eterno al siervo en el capítulo 33, y le dice: Señor, yo voy a acompañar al pueblo, pero si tú me acompañas, mi ángel te acompañará. Señor, si tú no vas, yo no voy contigo. Está bien, te acompañaré, pero verás mis espaldas y no verás mi rostro. Es la presencia prometida del Señor que le da Dios a Moisés en el Éxodo capítulo 33. Entonces da el acompañamiento y le hace una declaración: mira, así como Dios prometió acompañar a Zorobabel y a Josué en esta tarea de la reconstrucción del templo y que despertó el espíritu de todo el pueblo, así lo está haciendo con nosotros. Créele a Dios que el Dios que tenemos no es un fantasma ni está pintado en la pared. Quiere entrar en tu corazón, y entrado en tu corazón quiere avivar tu vida y darle sentido, y que tengas una relación de intimidad con Él. Entonces nos dice en el versículo 6, hay una promesa hermosa que da el Señor. Porque así dice en el versículo Ageo, volvemos a Ageo capítulo 2 versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, ¿cuántas veces se repite el nombre de nuestro Dios como Jehová de los ejércitos? Pues porque no habrá ejército, ni poder, ni fuerza, ni arma alguna que pueda enfrentarle y salir victorioso. El que pretenda enfrentar a Jehová de los ejércitos será humillado. ¿Y qué nos promete Dios? Una gloria superior. Y ahí empieza el Señor no solamente a hablarles de que Dios los bendeciría grandemente porque habían hecho correctivos, sino que habrá una gloria superior. ¿Y cuál es la gloria superior? Pasa el profeta a hablar, como es habitual, de los tiempos últimos, y esto está dado para estos tiempos, porque mis amados, de veras que estamos viviendo los tiempos últimos, porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo está planteado, está descrito por Él mismo en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis 6. Cuando se abren los 6 sellos, todavía no se han empezado a abrir los sellos, porque mucha gente me ha llamado y me dice: ¿esto será que ya se empezaron a abrir los sellos? Todavía no se han empezado a abrir los sellos. Esto podría ser lo que, aunque la Biblia no lo llama, pero es como una especie de pretribulación, porque antes la tribulación va a ser tan grande que van a caer meteoritos del cielo, aguijones, unos escorpiones que subirán de la tierra y aguijonearán la gente por 150 días. Dice Apocalipsis 9:6 que la gente buscará la muerte y no la hallará. La gente no vendrá ni siquiera en arrepentimiento, no clamarán a nuestro Dios cuando se largue la gran tribulación. Estamos viviendo lo que estamos viviendo, situación difícil, pero nada comparado a lo que se viene para la gran tribulación. Pero nos está anunciando el Señor una gloria posterior, superior a toda gloria que haya existido antes. Comparando el templo de Salomón, compararon el templo, en el segundo punto nos dice: comparen el templo de Salomón con este templo y ustedes ven que es como nada. Cobren ánimo y manos a la obra, sigan adelante. Como lo dice en Filipenses 4:4 al 7, dice: regocijaos en el Señor, siempre os digo, regocijaos. Vuestra amabilidad, vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mis amados,
vuestra amabilidad está cerca de todas las personas. Recuerde que está más cerca el Señor de nosotros. ¿Por qué hemos de estar amables con todas las personas? Pues porque hacemos lo bueno solamente cuando nos están mirando, pero recordemos que a los ojos de Dios nada está oculto. El Señor está cerca. Por eso dice, no te afanes por absolutamente nada, sino presenta todas tus situaciones, todas tus necesidades, todas tus angustias, todas tus tribulaciones delante de nuestro Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. ¿El resultado cuál es? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, vamos a empezar a experimentar la gracia de Dios en esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es natural tener paz cuando tenemos alimentos, cuando tenemos salud, cuando tenemos amor, cuando tenemos reconocimiento. Pero cuando todo está difícil, adverso y aún hostil, podemos tener paz. El Señor nos da esa paz porque proviene de lo alto. Nos da todo el acompañamiento, el Señor está presente siempre con nosotros y nos acompaña en esta tarea. Como les he dicho, mis amados, ¿qué vamos a hacer cuando regresemos a la cotidianidad, a la vida en la calle, a hacer empresa, al trabajo, a las diversas actividades que se desarrollan en cualquier sociedad? Vamos a volver a lo vil, vamos a volver a la corrupción, a la maldad, a la malicia, a la extorsión, al delito, a la vanidad o a la soberbia. Mis amados, son los correctivos. Que Dios edifique nuestra casa de una manera diferente. Y nos dice el Señor que la gloria postrera en nuestra vida será mucho mayor que la primera. Alguien ha dicho, y popularmente no entiendo eso, pero es recibido, los dichos populares son aceptados aunque no son analizados. Todo tiempo pasado fue mejor, dicen por ahí, y se llenan de alegría. Y yo digo, si todo tiempo pasado fue mejor, entonces ¿qué es lo que nos espera? Pero la Biblia nos dice que lo venidero para los hijos de Dios es maravilloso, porque la gloria postrera, la gloria venidera, el bienestar, la salud, los bienes materiales, los bienes espirituales y su comunión con nuestro Dios, vuestra comunión con Dios, será mucho mayor, más maravillosa que la gloria anterior. Dice que Dios trastornará todos los reinos del mundo como una preparación para el establecimiento del reinado del Mesías. Nos dice en el versículo 6 y 7, de aquí a poco haré temblar el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Observa una cosa, el deseado de todas las naciones. Y pensaba yo cuando miraba este texto, ¿y será que todo el mundo? ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Vamos a entender esa declaración, porque sabemos que no todo el mundo ni piensa en que Jesucristo regresará, ni lo cree, ni aceptan que Jesucristo es Dios. Pero todas las naciones, todas las gentes desean que venga alguien a que nos saque de esta crisis tan aterradora. Dijo un diplomático europeo hace más de 15 años, necesitamos alguien carismático que nos saque de este caos moral, político y económico, sea un ángel o sea un demonio, a él recibiremos. Entonces, el deseado de todas las naciones, para el cristianismo, para todos los cristianos, el deseado nuestro se llama Jesús. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Jesús vuelve. Y para los judíos, el deseado de los judíos es el Mesías, aunque ellos no aceptan a Jesús, pero cuando Jesucristo vuelva, dice la Sagrada Escritura, el libro de los judíos mismo lo dice, que en los últimos días, en Zacarías 12:10, dice que el Señor derramaría espíritu de oración y de gracia sobre Israel y sobre Jerusalén, y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y harán lamentación como quien se lamenta por el Hijo unigénito. Cuando Jesucristo venga de regreso, el Señor derrama su Santo Espíritu sobre el pueblo judío y se asombrarán cuando vean que el Mesías que esperaban es nuestro Señor Jesucristo. El deseado para los
para los musulmanes le llaman el Mahdi, pero todos los pueblos anhelan un Mesías, un Redentor, un Salvador, porque realmente el mundo sucumbió en un caos aterrador. Gracias a Dios que nosotros tenemos esperanza. Por eso nos dice el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses: mis amados, yo no quiero que ustedes estén tristes como los otros que no tienen esperanza. El cristiano no puede estar triste porque nosotros no somos como los otros. Los otros no tienen esperanza, pero la esperanza del cristiano es que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, como lo dice Tito 2:13. La esperanza bienaventurada, Cristo viene por nosotros en el rapto, nos lleva, se manifiesta el hombre de pecado, el hombre de perdición, y 7 años después regresamos con nuestro Señor Jesucristo y Él establecerá su reino mesiánico. El Señor permitirá que se monte un gobierno diabólico llamado el nuevo orden mundial, con un gobernante para todo el mundo llamado el anticristo. Pero es tiempo preparatorio, y Jesucristo, porque Jesucristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que Jesucristo no regresará sin que antes se manifieste el hombre de perdición. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, después miraremos la escatología, que son los acontecimientos del fin. Nosotros estamos esperando nuestro libertador. Los cristianos esperamos a Jesucristo, los judíos al Mesías, los musulmanes al Mahdi, y los pueblos que no sé en qué creen, y aún los que no creen, anhelan un libertador. Pero todo libertador, llámelo como llame, es Jesucristo, que es el único que verdaderamente libertará a este mundo de la opresión y establecerá su reino. Nos está diciendo en el versículo 8: mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. El oro y la plata habrían de ser destinados para el embellecimiento del templo, pero Jesucristo está diciendo: la gloria postrera, versículo 9, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo que quiere decir que aún el oro y la plata que hermosearán el templo final que se ha de construir en el último tiempo, aún eso no hermoseará tanto el templo, porque el templo será verdaderamente embellecido y hermoseado por la presencia de nuestro Dios. Su gloria mayor es verdaderamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pasamos al tercer punto y nos dice que hay una promesa nos dice los sacrificios eran inmundos mientras el templo estaba en ruina. Le dice él al profeta, si alguno, y le dice, hágales esta pregunta: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes: no. Los sacerdotes eran consultados por asuntos de la ley y de las ceremonias. Entonces, bueno, vaya a preguntarle a los sacerdotes si una carne que fue santificada y toca la ropa o toca algo, ¿se queda santificado? Le dijeron no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de su cuerpo muerto, a causa de cuerpo muerto, recuerde que tocar cuerpo muerto era razón de impureza y no se podría celebrar la fiesta si estaba inmundo, tenía que hacer sacrificios para la purificación. Y si era inmundo a causa de cuerpo muerto, tocarle alguna de estas cosas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí se ofrece es inmundo. Le pone esta comparación, esta pregunta, si las cosas se santificarían por la presencia de carne santificada, y no, lo santificado no transmite santificación por el solo hecho de que accidentalmente lo tocó, y lo inmundo no dice será inmunda. Respondieron los sacerdotes: inmunda será, en el versículo 13. ¿Esto qué significa? Esto significa sencillamente que si un hombre
está sano no comunica salud a su hijo enfermo. Nosotros estamos sanos y nosotros no vamos a comunicar salud a los que han sido contagiados. Pero el hijo enfermo sí puede contaminar y transmitir la enfermedad. Entonces los contagiados sí transmiten el contagio, que es lo que está diciendo el Señor ahí, que todo lo que estaban ofreciéndole a Dios no era recibido porque era inmundo. ¿Por qué? Porque habían descuidado su relación con Dios, porque habían descuidado la reconstrucción del templo, porque habían puesto a Dios en último lugar. Y finalmente nos dice que la promesa de destrucción de los reinos de la tierra, la destrucción del trono y el establecimiento del reino eterno del Mesías. En el versículo nos dice, antes de pasar a este punto, nos dice, vuelve y les dice: meditad en vuestros caminos. Y les recuerdo, ustedes venían por 20 y había 10, venían por 50 y había 20, es decir, estaban trabajando y no tenían una buena producción. Ese desdén, ese desgano, ese desánimo, esa irresponsabilidad, ese desaliento, esa irresponsabilidad y esa indiferencia frente a Dios no les había producido sino pérdidas. Mis amados, tu indiferencia y tu alejamiento de Dios te ha producido ganancias, te ha producido placer temporal, peregrino, pero después tristeza. Pero la bendición de Dios por una relación íntima, por una comunión, una comunicación permanente, apasionada, sincera y genuina, te produce una satisfacción inmensa y una paz que nadie puede quitarte. Y meditad en vuestro corazón, vuelve y dice en el versículo 18, y dice: mas desde este día os bendeciré. Mis amados, mi Señor Jesucristo quiere bendecirte desde ahora y para siempre. Y finalmente nos viene a decir que Dios permitirá el reino del anticristo, que será destruido por él, y Dios establecerá su reino. Y dice, llama a Zorobabel y le dice: te puse como anillo de señal, de sellar. Zorobabel era tipo de Jesucristo, porque al final de los tiempos no era el personaje, sino su cargo. Jesucristo vendrá como gobernador, y no solamente de Judá, sino como gobernador del mundo. Y vendrá el deseado de todas las naciones, establecerá su reino. Las condiciones están dadas, mis amados. Había recapitulando, una situación nacional. Había desdén, se descuidó la obra del Señor. Venían a adorar y se olvidaron que venían a eso. Todos sus cánticos eran cánticos de adoración. El Señor les reprocha el que se olvidaron de Él. Los sumerge en calamidad y sufrimientos y les explica por qué, los invita a hacer correctivos. Hoy el Señor te está invitando, mi amado, a que hagas correctivos, y el Señor te promete que la gloria final de tu vida, porque lo dice también en el Salmo 37:37, no te olvides que es uno de los versículos que más me animan: hay un final dichoso para el hombre de paz. Mis amados, hay un final feliz para el hombre de paz. Estás en tribulación, estás en angustia, no descuides tu relación con Dios. Permite que Dios edifique tu vida. No es una invitación a una vida mística, religiosa, santurrona e hipócrita. Es una vida genuina de amor, de adoración, de generosidad. Que ames verdaderamente a Dios, que le adores y que se te note. ¿Y cómo se te va a notar? Cuando lo reflejas frente a tu prójimo, que es tu próximo. Y la gloria postrera de tu vida será mucho mayor que la primera. ¿Lo crees, mi amado? El Señor vuelve y finalmente reinará y destruirá todos los reinos. Se está organizando el establecimiento de un gobierno mundial. Dios lo permitirá como antesala para su reino eterno. Jesucristo vuelve, pero antes de que vuelva es menester que abras tu corazón a Él y permitas que el Señor haga los correctivos. Él quiere edificar tu vida. Él quiere edificar tu vida. ¿Quieres que el Señor edifique tu vida? ¿Quieres ser verdaderamente diferente? Santo quiere decir diferente, porque lo general es que el mundo es pecaminoso, es hipócrita, es inmoral.
es olvidado de Dios. Pero lo raro y lo diferente es que le amemos, que le honremos y que glorifiquemos su rostro. Entrégate a Él, mi amado. Inclina tu rostro allí donde estás y te invito a que le digas conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Ven a mi vida a establecer tu reino. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, a edificar, Señor, tu templo, porque de ahora en adelante soy templo del Espíritu Santo y quiero vivir de acuerdo con ese llamamiento celestial. Moldéame, transfórmame y que refleje el amor de Cristo donde quiera que vaya. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, por haber tocado corazones en esta hora. Que esta palabra lleve poder transformador, Cristo de la gloria, porque todo es para la exaltación del que vive y reina por los siglos de los siglos. Honra, gloria y adoración. Destruye este virus ya. Te ruego, Dios de la gloria, agiliza el tiempo de tu regreso. Amado Salvador, oramos por nuestro presidente, por todos los gobernantes en el mundo, por todos los que están en autoridad. Oramos por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, narcotraficantes, bandidos, prostitutas, ladrones, Señor. Por todos los que tienen un credo distinto, que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de tu nombre. Señor, oramos en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Sobre todas estas cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.